Marvel Legends ha entrado en su era moderna. Veamos cada figura producida en 2014. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Carbon Scoring, el mejor lugar para la historia de los cómics y figuras de acción, y el hogar de nuestro repaso continuo a cada figura de Marvel Legends jamás producida. 2014 se siente como la base de la línea moderna de Marvel Legends. Las series incluyen figuras tanto del MCU como del universo de los cómics. El empaque se ha convertido en el estándar que se usará durante la próxima década, y las exclusivas de tiendas como las figuras de Walgreens y las exclusivas especiales de la Comic Con de San Diego ahora han entrado en la línea. Se han introducido nuevos moldes, los cuales mantienen una articulación superior sin sacrificar la escultura. Y aunque todavía hay muchos avances por venir, muchas de estas figuras aún mantienen su lugar en los estantes de los coleccionistas hasta el día de hoy. Así que comencemos con la ola más grande del año, una con un tema distintivo del Capitán América, la ola Build a Figure de Mandroid. Empecemos viendo al Capitán América de Marvel Now. Sabes, supongo que DC reinició su continuidad con New 52 y lanzó un montón de nuevos títulos con nuevos números 1, y Marvel dijo, oye, vamos a copiar eso. Y así que, ya sabes, todo eso. No es que todo se haya ido por la ventana, pero sí sacaron títulos completamente nuevos e intentaron darles un aspecto modernizado a personajes clásicos. Vamos a ver varios de estos en este video, comenzando por supuesto con Capitán América. Ahora, tiene un aspecto que es más parecido a cómo se veía en las películas, pero también está fuertemente influenciado por su diseño en los cómics Ultimate, un look más blindado. Tiene como el cinturón ahí. En lugar de los guantes es más como ropa táctica con, ya sabes, placas de armadura. Sabes, las botas ya no tienen esas solapas de aventurero. Ya sabes, esas que se doblaban. Sigue siendo Capitán América. Todavía conserva una buena parte del diseño original de los años 40 de Joe Simon y Jack Kirby. Sé que le pintaron las alas, pero no se ve raro sin sus alas. La verdad, nunca me ha gustado el aspecto de Capitán América con casco sin sus alas, al menos no en la versión de los cómics. Pero en general, o sea, es una buena representación de, ya sabes, como de esforzarse demasiado por rehacer los cómics. Yo uso la ropa de tu abuelo. Me veo increíble. Estoy usando este abrigo reutilizado de la tienda de segunda mano Duck Thrift Shop que está aquí cerca. Sí, así es. Aquí estamos de nuevo con el mismo abrigo que ya hemos visto antes en Nick Furia, en El Castigador, en Fantomex. Creo que básicamente es solo un repintado de todas esas figuras, pero con una cabeza nueva y moderna de cráneo rojo. Y oye, mira, si vas a reutilizar todo esto, al menos danos algo bueno aquí arriba. Y yo diría que sí lo hicieron. Ese es un cráneo rojo bastante intimidante. Me gusta mucho, incluso hasta el esculpido de donde estarían los agujeros de sus orejas. Esto ya está entrando en la era moderna de Marvel Legends y empiezas a notar una mejora real en la calidad del esculpido. Ahora, de nuevo, el cuerpo es limitado, simplemente no puede hacer mucho. Este abrigo de plástico rígido impide la mayoría de las articulaciones, pero se lo voy a perdonar por lo genial que se ve esa cabeza. Y ahora entramos en la era de Bucky Cap. El cuerpo de Bucky Cap como base para los cuerpos masculinos de tamaño mediano se introdujo hace algunas series. Y es ahora cuando empezamos a verlo usarse casi en todas partes, especialmente en esta increíble figura moderna del varón Zemo. Zemo ha tenido muchos estilos diferentes a lo largo de los años, y afortunadamente Hasbro nos ha dado casi todos, pero este es más o menos el aspecto de la época de Marvel Now. Tiene la pequeña banda aquí. En particular, me gustan las letras doradas de la Z en sus fundas ahí. Eso está bastante bien. Pero Zemo se trata mucho de lograr que la cabeza y esta máscara estén bien. Creo que hicieron un trabajo realmente sobresaliente aquí. De nuevo, no me vas a escuchar quejarme. Me gusta el cuerpo de Bucky Cap. Pensé que era realmente genial para su época. Pensé que era perfecto para muchos de estos diferentes personajes, y funcionó muy bien. Y me alegró ver que esta serie realmente se enfocó en completar la galería de villanos de Capitán América. Muchos villanos. Tienes al Capitán, pero luego empiezas a ver muchos villanos de los cómics. Y comenzó con Cráneo Rojo y ha continuado hasta este Zemo moderno. Siento que este también fue un periodo en el que las voces de los fans realmente empezaron a ser escuchadas. Y en ningún lugar es más evidente que al darnos personajes para formar ejércitos, como estos dos matones de Hydra.
De nuevo, tienes el cuerpo de Bucky Cap, un buen cuerpo base estándar. Le pones algunos accesorios, le das una cabeza genérica bastante cool de matón de Hydra, y listo, tienes una figura de la que la gente va a querer varias, y yo ciertamente lo hice. Ahora, terminas con un montón de piezas sobrantes de Build-A-Figure. Y no hay nada increíblemente espectacular sobre este tipo, pero no tiene por qué haberlo. Él solo va a estar apilado en el fondo de tu exhibición de Hydra. Y creo que eso es otra cosa donde empiezas a darte cuenta de que el equipo de Hasbro entiende lo que está pasando en el mercado de coleccionistas adultos, que la fotografía de juguetes se está volviendo algo importante, y por eso necesitas Stormtroopers, necesitas figuras para armar ejércitos como esta para que eso realmente suceda. Y está comenzando ahora mismo con este soldado Hydra, y luego sigue directamente con el soldado AIM. Este tipo tiene un poco más de detalles. Estoy seguro de que algunas de estas piezas se reutilizaron. No estoy exactamente seguro de dónde, pero seguramente así fue. ¿Pero no te encanta este esquema de colores amarillo y negro y este casco clásico como de apicultor que lleva puesto? ¿Sabes? Estos tipos son como que intencionalmente son graciosos, ¿verdad? Quiero decir, aunque esto es una versión relativamente moderna, tiene armas modernas y su funda y esas cosas aquí. Esto es como un regreso a los años 60 al estilo de los agentes de SHIELD de Marvel de Steranko. Y eso me grita Kirby por la forma en que se ven esas líneas ahí. Así que está genial que hayan incluido, ya sabes, un poco de esa vibra de Kirby de los años 60 en esto. Pero de nuevo, este es uno de esos en los que terminé con un montón de estos tipos porque se ven muy geniales, apilados como un ejército sin nombre ni rostro. Otra forma en la que vemos que esta línea representa el futuro de Marvel Legends fue la inclusión de figuras de películas, particularmente cuando tenías una película que definitivamente merecía figuras, como Soldado de Invierno, una de las mejores películas del MCU de todos los tiempos, pero tal vez no una que tuviera suficientes personajes tipo figura de acción definitivos como para justificar su propia serie. Así que en realidad obtuvimos 3 figuras de Soldado de Invierno en esta serie, comenzando por supuesto con Steve Rogers, Capitán América, y él lleva puesto ese traje que en los cómics era más como el traje de Steve que parecía un escudo. Obviamente es diferente del clásico Capitán América rojo, blanco y azul. Tiene los motivos de ese traje, así que sigue siendo lo suficientemente familiar. El look con casco está ahí, que de nuevo creo que funciona mejor en acción real que en los cómics. Tienes el escudo repintado, pero definitivamente este es un Steve Soldado del Invierno. Ahora, esto es antes de los días de, ya sabes, la tecnología facial, donde podían escanear y obtener parecidos increíblemente precisos del actor. Así que es una versión bastante genérica. No sé si realmente se parece a un Chris. No necesariamente se parece a él, creo, pero es un poco más plano que eso. Pero quiero decir, ya sabes, está bastante genial. Y vino con amigos como Natasha Romanoff, la Viuda Negra. De nuevo, versión del Soldado del Invierno. Creo que bastante precisa a su apariencia en pantalla. Ella tiene pistolas, creo que vienen, no sé si se pueden sacar o no. Probablemente esas no. Creo que sí venía con algunas como accesorio. De nuevo, cuando vemos este esculpido de la cabeza, todavía es temprano, ¿verdad? Como que las cosas apenas están empezando en cuanto a parecidos y todo eso. Así que eso se parece mucho más a una figura de Black Widow de caricatura o cómic que a Scarlett Johansson, creo yo. Y de hecho creo que eso fue lo que pensé en ese momento. Puede que ni siquiera me haya dado cuenta de que se suponía que esta era una figura de la película. Muy buen trabajo de pintura. El logo del escudo está muy bien hecho. Quiero decir, en general está muy bien, pero todavía estamos en las primeras etapas de esto. Claramente, el mejor de estos es el propio Soldado del Invierno. Esto tiene que ser completamente nuevo en cuanto a herramientas para esto. Quiero decir, obviamente, el brazo robótico, con esa hermosa estrella roja ahí. Este aspecto, la forma en que el tipo de material parece cuero, pero también tiene sus armas y todos los detalles en todo esto. Todavía mantiene una muy buena articulación en todo momento. Ya sabes, la típica articulación estándar de Marvel Legends. Me gusta mucho esa cabeza esculpida con máscara porque fue una revelación bastante importante. No fue necesariamente una gran revelación para nosotros en el cine, pero la revelación para Steve de que el Soldado del Invierno era Bucky. O sea, fue como si pudiera sentir cómo se le caía el corazón al pecho. Fue realmente genial. Creo que Soldado del Invierno destaca como una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. Creo que probablemente por eso los hermanos Russo tomaron las riendas hasta el final de Endgame con estas películas. Pero está bien tener 3 figuras diferentes del Soldado del Invierno en este surtido. Y como Marvel se había alejado un poco de las figuras de 6 pulgadas cuando salió la primera película de Capitán América, en realidad tienes un homenaje a un Capitán América del primer Vengador. Así que esto está pensado para representar más o menos su apariencia al final de la película.
De nuevo, creo que es una combinación muy bien lograda entre el traje original de Capitán América, la forma en que el traje de los Ultimates incorporó un aspecto más militar en el casco, y también algo que realmente funcionaría en pantalla. No estamos hablando de un gran parecido facial. Quiero decir, eso es bastante simple, y nada de esto es muy especial, pero puedes ver cómo Hasbro está usando estas series para incorporar todo lo que está pasando con Marvel. ¿Sabes? Creo que mucha gente probablemente pensó que Los Vengadores era como un truco de una sola vez, y que, ya sabes, esa pequeña moda del MCU iba a desaparecer. Aquí fue cuando las cosas realmente empezaron a intensificarse, y la figura para armar de esta enorme serie es este enorme Mandroid con escudo. Ahora, volví y revisé un poco de literatura. Investigué en algunos cómics para ver qué versión del Mandroid de SHIELD era esta, y realmente no lo es. Creo que reutilizaron un montón de piezas del Ironmonger para armar la figura y le pusieron un enorme logo de SHIELD ahí. La mayoría de las veces en los cómics, los Mandroids de SHIELD eran como amarillos o dorados, pero como pieza de exhibición, como algo para tener en el fondo de una escena de SHIELD, Hydra o, ya sabes, una exhibición de pelea contra AIM, tiene buen peso, se ve bien. O sea, se parece un poco a algunos de los drones de SHIELD que habíamos visto, pero definitivamente no es fiel al cómic. Pero con ese gran logo de SHIELD, estas diferentes armas, blasters, cuchillos, unidades de poder y todo ese tipo de cosas, tiene unos grandes y geniales cohetes en los pies. No lo sé. Aún creo que está bastante genial, pasar de una serie de cómics con algunas figuras del MCU a una serie basada en el estreno de una película. Tenemos la línea de figuras Build-A-Figure de Groot. Mencioné en el segmento anterior cómo el MCU resultó ser más que un truco de un solo uso. Y para mí, el momento en que todo cambió fue con Guardianes de la Galaxia, porque ahí no había absolutamente ningún conocimiento público de estos personajes. Y yo mismo, como un lector devoto de cómics, nunca le había dado más que un pensamiento pasajero a los Guardianes de la Galaxia. Así que cuando esa película salió y se convirtió en el éxito rotundo que fue, supiste que el MCU no iba a desaparecer. Esto no fue solo, oh sí, juntamos a los Vengadores, ganamos algo de dinero y ahora vamos a volver a ver comedias románticas. Para nada, amigo. Guardianes cambió todo. Y esta ola incluye al elenco principal de Guardianes de la Galaxia. Y ya puedes ver que hay cierta mejora respecto a esas figuras de Capitán América y el Soldado del Invierno. Mira qué tanto mejoró el parecido facial de Star-Lord aquí. Tiene todos los detalles. Hay muchas aplicaciones de pintura. Este es un abrigo nuevo, así que no tenemos que volver a la tienda de segunda mano. Tiene detalles únicos. Tiene su bolso y vino con sus pistolas, pero también vino con su cabeza enmascarada alternativa, que creo que también se ve muy bien. Me gusta la escultura y el sombreado de pintura en el cabello. ¿Sabes? Las figuras del MCU parecen recibir un poco más de atención. Me encantaría saber cuáles eran las cifras de ventas, especialmente en ese entonces cuando esto se estaba volviendo mucho más popular, para ver si eran las que realmente lideraban las ventas en la línea, justificando que se les invirtiera mucho más en herramientas y detalles. Gamora, ya sabes, no es un jonrón. Dudo que Zoe Saldana quisiera mostrar este parecido facial a algún miembro de su familia, pero sigue siendo una figura bonita. Una de las cosas que creo que es especialmente buena de esto es la pintura azul metálica. Puedes ver cómo realmente brilla y, ya sabes, el detalle intrincado de eso se ve muy bien. Las figuras femeninas son difíciles. Ya sabes, solo tienen codos de una sola articulación porque es muy difícil poner tantas articulaciones en estos brazos delgados. Marvel ciertamente ha encontrado una manera mucho mejor de hacer eso ahora, pero en ese entonces esto probablemente era lo mejor que podías conseguir. La gradación de su cabello, igual que en la película, es un detalle bastante bueno. Quiero decir, esta es una figura de calificación B-, pero bastante estándar, acorde a la época. La figura de Drax definitivamente era mejor, y espero que esto se note en la cámara. Sus tatuajes están en relieve, así que no solo están pintados. En realidad, todo el detalle de sus tatuajes está esculpido. No me imagino lo difícil que debió ser hacer eso, porque creo que todavía estamos en una época donde se hace mucho esculpido a mano. No todo es creado digitalmente. Y luego, el hecho de que lograron que la aplicación de pintura coincidiera perfectamente con estos tatuajes en relieve, eso está muy bien. Creo que es una cabeza sólida de Drax. Se parece bastante a él.
Buen cuerpo, robusto y grande. Así que claramente se distingue de Star-Lord y los otros personajes. Bastante bien hecho. Rocket es bastante divertido. Quiero decir, definitivamente se parece a la versión de Rocket de la película. Y resulta que esta no es la única figura de Rocket Raccoon que Hasbro produjo ese año. De hecho, este fue el segundo año en que tuvieron figuras exclusivas que venían con la suscripción en línea de Marvel Unlimited para cómics, y le dieron a los suscriptores una versión de Rocket basada en el cómic. Desafortunadamente, no tengo esa. Básicamente es solo una versión repintada de las que ya hemos tenido antes, pero veremos esto como un obsequio anual a medida que avancemos. La figura en sí obviamente es muy pequeña, por eso tiene una articulación bastante limitada. Así que para darte un poco más por tu dinero, le dieron el arma gigante Dumahitsi que los guardianes usaron para intentar derrotar a Ronin. Y está realmente bien esculpida, bien detallada. Tiene muchas aplicaciones de pintura. Eso está bastante bien para un accesorio que viene con las figuras y te da, como dije, un poco de valor por lo que estás obteniendo. Seguiremos viendo este cuerpo de Groot usarse una y otra vez cada vez que salga la figura, pero como primer intento está bastante bien. Ya sabes, tiene muchos detalles esculpidos, un sombreado de color bastante bueno, para que no sea solo una figura marrón sobre marrón. Debo decir, sin embargo, que esos son unos de los ojos más tristes que he visto en una figura de acción. O sea, mira, Groot no es precisamente el alma de la fiesta, pero por Dios. Tengo que conseguirle medicina a este tipo. O sea, eso se ve súper triste. Es bastante alto, definitivamente está a escala con los otros guardianes. Y en general, para ser una figura para armar, está bastante bien. Los Guardianes de la Galaxia estuvieron bastante bien, pero para mí, lo mejor de esta serie fueron las dos figuras inspiradas en los cómics, empezando por este Iron Man con la armadura Mark 45. ¡Oh, esto se ve increíble! Esto debió haber salido alrededor de 2013 como parte de Marvel Now, que básicamente rehacía y renovaba a todos. Creo que esta armadura fue diseñada por el artista Steve McNiven, quien fue el dibujante de la saga Marvel Civil War y realmente uno de los mejores artistas en el campo. Y Iron Man usó esta armadura cuando Brian Michael Bendis tomó el control del cómic de Guardianes de la Galaxia y envió a Iron Man al espacio con él. Así que muchas veces verás que se refieren a esta como su armadura espacial, pero para mí casi tiene un toque muy japonés. ¿Sabes algo sobre la forma en que estas sombreras sobresalen? Algo sobre esta máscara es casi como el estilo de los guerreros Shogun, con el centro casi en forma de estrella aquí. Pero el rojo y el dorado, el uso del plástico nacarado para compensar un poco ese brillo metálico. Siempre he pensado que este es un diseño único de Hombre de Hierro. Es como moderno, pero aún tiene suficientes toques clásicos. Es realmente uno de mis favoritos. Pero para mí, la mejor figura de esta serie fue Richard Rider Nova Prime. Así que este era el aspecto de Rider como Nova durante la historia de Aniquilación, cuando básicamente asumió los poderes de toda la Nova Corp y se convirtió en Nova Prime. Esencialmente, realmente una gran elección. Me encanta el azul metálico y la forma en que brilla junto al dorado. Y también es un dorado bonito, es un dorado realmente brillante. Y luego estos, que no son reactores ARC, pero son como explosiones de poder que están en el azul más claro. Oh, se ve realmente bien. Hay suficiente del Nova clásico aquí como para que sí parezca el personaje, pero también representa de manera única esa historia en particular de los cómics. Realmente fiel al cómic. Simplemente increíble. Ya sabes, los rayos tiene estos puños. Tiene, ya sabes, un cuerpo más delgado, pero simplemente se ve rudo. Y esos hombros están geniales. Este es un gran diseño y una figura realmente bien hecha por Marvel Legends. Si estás disfrutando este análisis profundo de la historia de Marvel Legends, dale like al video y compártelo con tus amigos. Estos sencillos pasos ayudan a que este video llegue a coleccionistas que son tan apasionados por este hobby como nosotros. Y suscríbete a Carbon Scoring porque te traemos contenido de calidad como este cada semana. Me van a odiar por esto, pero en 2014 no tenía idea de que iba a estar haciendo videos en YouTube y tratando de armar la historia definitiva de Marvel Legends 12 años después. Así que simplemente dejé que mis hijos jugaran con las figuras de acción. Ya sabes, si mostraban interés en algo que a mí me interesaba, pensé que eso era genial. Y durante el COVID, cuando todos estábamos limpiando nuestras casas, encontré esto detrás de la cama de mi hijo, sin cabeza. Este es Cíclope de la volumen 3 de los X-Men asombrosos que salió en 2013. Es el aspecto de cómic para su versión de Marvel Now.
Y lo triste es que la cabeza es la mejor parte de este disfraz, porque en vez de solo tener el rayo óptico de Yuna, tiene este diseño en forma de X que cruza la cabeza. Se ve muy genial, y he buscado por toda mi casa tratando de encontrar dónde está esa cabeza. Probablemente está en la bolsa de una aspiradora en algún lugar. Así que por ahora solo tendrás que conformarte. Tal vez solo pinte una X roja en la pequeña articulación de bola y lo deje así. Pero esta va a ser como la ola sin cabeza mientras avanzamos. Esta serie de figuras fue exclusiva de Toys R Us, y por eso realmente no se distribuyó ni de cerca como tantas otras series. Así que muchas de estas figuras todavía conservan su valor, especialmente esta Tormenta, porque es la única vez que hemos tenido a Tormenta con su apariencia de X-Force asombroso del cómic de 2013. Y una de las cosas que me encanta de esta figura de Tormenta es que incorpora muchas de las diferentes apariencias que ha tenido Tormenta a lo largo de los años. Obtienes una especie de capa de Wind Rider, la capa dividida que tenía con su apariencia original cuando se unió por primera vez a los X-Men. Tiene el contorno dorado. Eso está realmente genial. Obtienes una especie de apariencia blanca al estilo de Jim Lee. Sabes, Jim Lee hizo que el traje de Tormenta fuera blanco, así que tienes como un motivo de X aquí en el centro, de nuevo, con el dorado que refleja su capa. Creo que eso es un toque artístico muy bonito. Pero luego combinas eso con la Tormenta de los 80 con mohicano, porque las otras dos variantes tenían el cabello largo y blanco. Ahora tienes este mohicano increíblemente exagerado para nuestra Tormenta. Así que, ya sabes, es clásico y moderno y toca diferentes épocas. Y es una figura realmente genial. Y tengo suerte de tener esta. Sí, segunda vez igual que la primera. Aunque realmente creo que todavía tengo esta cabeza de Magneto en algún lugar. Cuando estaba armando mi exhibición de villanos de los X-Men, estaba tratando de elegir qué figura de Magneto poner al frente y al centro. Y creo que elegí una que es muy parecida a esta. Una de las cosas que más me gusta es la forma en que la capa se eleva sobre los hombros. Tienes como los pernos, ese cuello atornillado, pero no solo descansa plano sobre sus hombros, tiene mucha más vida. Por supuesto es, ya sabes, plástico duro, así que no vas a obtener ningún tipo de movilidad de él. Una cosa que sí recuerdo de esta cabeza es que era una cabeza que se veía mucho más caricaturesca. De nuevo, no tenía una escultura facial tan buena ni tan precisa. Se veía mucho más como un juguete. Y creo que estaba probando diferentes cabezas de Magneto cuando estaba armando esa exhibición. Y supongo que esta simplemente no volvió a ponerse, pero o puedo culpar a mi hijo. De cualquier forma, cualquiera funciona. Oh, sí. Esta era la figura principal de esta serie. Este es Strife. Ahora, Strife como personaje, si piensas en el significado de la palabra Strife, es una muy buena descripción de él porque Strife es un clon malvado y loco de Cable que fue creado por Mr. Siniestro y luego criado por Apocalipsis. Así que si eso no define lo que es Strife, no sé qué lo hace. Esta cosa es tan Rob Liefeld. Quiero decir, es simplemente tan exagerado, súper psicótico de los 90. Tienes picos aquí, picos acá. Tiene como esos pequeños picos de Batman saliendo de sus botas. Su máscara es como si hubiera 4 máscaras diferentes apiladas una sobre otra, porque lo único más genial que una máscara de Wolverine arrancada es hacer 4 máscaras de Wolverine arrancadas. Es simplemente la personificación de los 90 y me encanta. Sabes, a veces los estilos se vuelven clásicos y duran para siempre. Y luego a veces diseñas cosas como esta y se convierte en un chiste. Pero en realidad no es gracioso porque es simplemente perfecto para esa época. Y es una figura muy genial. Y afortunadamente, como había tanta demanda y los precios en el mercado secundario estaban locos, Hasbro volvió a lanzar a este tipo en un set exclusivo de Amazon para que muchos más coleccionistas pudieran conseguir uno. Pero este es el original. Este es el Strife de 2014 de esa serie exclusiva de Toys R Us. ¿Pensaste que se nos olvidaba algo? ¿Pensaste que ibas a ver una serie de X-Men sin Wolverine? No, por supuesto que no. Aquí tenemos a Wolverine de Astonishing X-Men sin máscara, así que es la cabeza sin máscara. Y como mencioné con Magneto y algunos otros, ¿no crees que se ve un poco más caricaturesco? O sea, no es una escultura de rostro súper realista. Creo que tiene más una vibra caricaturesca. Es una reutilización. Ya hemos visto este cuerpo antes, pero con la máscara, por supuesto, aquí tiene su máscara colgando. No es tan extremo con su cabello en este, y creo que eso probablemente es bastante fiel al cómic de esa época. Pero sí, hombre, vamos. No vamos a tener una ola de X-Men sin Wolverine.
Y después de nuestras últimas olas con build-a-figuras de buen tamaño, volvemos a las build-a-figuras chafas con esta Jubilee. Ahora, de nuevo, estoy bastante seguro de que este es probablemente un look moderno de la época en que esto salió. No tiene tantas cosas de chica de centro comercial, aunque todavía tiene su chaqueta amarilla de Gordon's Fisherman. Vino con un accesorio de poder bastante genial. Me gusta cómo se ven los lentes de sol en su cabeza. Jubilee moderna, no tengo idea de dónde pondría esto en mi colección o exhibición. Pero oye, amigo, cuando eres como yo y los compras todos, obtienes todas las piezas para estos build-a-figures. Ningún año de Marvel Legends estaría completo sin una variedad de personajes de tu amigable vecino Spider-Man. Ah, sí, tenemos una serie de Spider-Man que en realidad va por todos lados. Tenemos figuras modernas, figuras clásicas, tenemos figuras de películas, tenemos figuras de cómics. Esta serie realmente tiene mucho impacto. Y una de las más geniales fue, por supuesto, Superior Spider-Man. Así que este debería ser el cuerpo de Pizza Spidey o lo que se convertirá en el cuerpo de Pizza Spidey, supongo. Nunca ha sido mi fuerte saber todos estos detalles. Pero esta historia de Dan Slott, y creo que el diseño original de Superior Spider-Man fue dibujado por Ryan Stegman. Muy bueno. Debería haber sido solo un terrible Freaky Friday donde Otto y Peter intercambiaron cerebros, pero se convirtió en algo más que eso. Realmente se convirtió en una de las etapas definitivas en la historia de los cómics de Spidey. Y aunque esto no es una representación perfecta de eso, lograron ponerlo en nuestras manos relativamente rápido, mientras el cómic todavía estaba en los estantes, lo cual es difícil cuando hablamos del tiempo de retraso para hacer una figura de acción. O sea, normalmente estamos hablando de un año. Así que es difícil lograr que las cosas salgan al mismo tiempo que los cómics están ocurriendo. Pero como puedes ver, el diseño aquí recuerda un poco al diseño de Spider-Man de Ben Reilly. Los ojos dorados son, ya sabes, algunas de las mejoras tecnológicas de Otto. Y el patrón de telaraña desarticulado no es una coincidencia. Así es exactamente como se veía en el cómic. Y creo que realmente está destinado a representar la mente fracturada que Otto tenía mientras habitaba el cuerpo de Peter. Es un detalle genial, ya sabes, solo negro y rojo, realmente increíble. Ahora, tuvimos una actualización moderna de esto no hace mucho, la que tiene como los paneles de ojos reflectantes. Eso fue realmente genial, pero he amado esta figura durante mucho tiempo. A continuación tenemos una versión moderna de Boomerang y venía con esta mochila genial donde podía guardar sus diferentes boomeranes. Puedes ver que podía guardar 4 diferentes. Bastante fiel a su diseño moderno, que creo que todavía usa hasta el día de hoy. Ahora, esta figura tuvo un cambio de producción y fue aquí en la hebilla del cinturón. Creo que había una que solo tenía una hebilla de cinturón simple. Y luego tengo la versión con el logo de los Thunderbolts, así que este es como el Thunderbolts Bullseye. No estoy seguro si una es más valiosa que la otra, y simplemente no vale la pena para mí regresar e intentar averiguar todo eso. Pero de nuevo, estoy bastante seguro de que este es algo así como el cuerpo de Bucky Cat. Un cuerpo estándar, pero una aproximación bastante cercana de lo que teníamos con Boomerang en los cómics. Este es uno bastante loco. De la nada, y en la lista de deseos de nadie estaba Ultimate Beetle. Sí, de la serie Ultimate Spider-Man. Ahora, él sí apareció en los cómics. Aparentemente, él era como un agente ladveriano que fue enviado a robar secretos de Roxanne. Creo que solo apareció en como 3 números del cómic, pero un dato curioso sobre el Beetle, su verdadera primera aparición en esto fue en el videojuego de Ultimate Spider-Man. Así que en realidad no apareció primero en los cómics, apareció primero en un videojuego. Es una figura bastante loca y llamativa, o sea, hay muchas cosas pasando aquí con esta escultura. Me encanta el efecto de pintura degradada en estas alas, como empieza oscuro y se va aclarando. Creo que en realidad se ve muy bien. Se encaja bastante fácil en la espalda. Aunque, ya sabes, ves esta cosa y para mí simplemente parece un jinete común. Esto se parece mucho más a un enemigo japonés de Power Rangers o algo que hubieras visto en Kamen Rider que a un verdadero villano de Marvel. Pero bueno, una figura única y una que no creo que jamás pensamos que obtendríamos. Sí tuvimos un par de villanos en la serie, incluyendo lo que todavía considero una de las versiones más definitivas de Carnage. Me gusta que sea más delgado. Es mucho más delgado que Venom. Sí tiene esos pequeños tentáculos saliendo, pero no se volvieron locos con eso. Lo mismo con los dedos. Sí, son largos, puntiagudos y alargados, pero no son tan grandes como para verse desproporcionados con el resto del cuerpo. Pero lo que realmente me gusta de esto es que siento que esta escultura de la cabeza, que pensé que podría tener una mandíbula movible, pero no la tiene.
Esa escultura de la cabeza realmente se parece al arte de Mark Bagley de las primeras apariciones de Carnage, y eso es algo que significa mucho para mí. Cuando puedes lograr que una figura sea mucho más fiel al cómic, cuando puedo ver el estilo del artista en la escultura, la pintura y el diseño, eso es algo que realmente hace que me encante una figura mucho, mucho más. Y luego nos dieron esta figura de Toxin que no voy a mentir, es bastante terrible. Ya sabes, cuando estás armando una serie y algunas cosas necesitan nuevas herramientas, algunas figuras van a costar más que otras. Tienes que equilibrar el presupuesto en algún lado. Y se siente como si este tipo fuera totalmente solo para equilibrar el presupuesto. Partes del cuerpo reutilizadas que ni siquiera parecen encajar tan bien entre sí. Sí, tiene una nueva escultura de cabeza y un poco de pintura genial, pero no creo que esto sea muy fiel al cómic para el hijo de Carnage. Básicamente, él solo va de regreso a la caja. Un par de las chicas del mundo de Spidey aparecieron en esta serie, comenzando con una gata negra que se ve realmente clásica. Ahora, Felicia ha tenido varios estilos diferentes a lo largo de los años, y casi todos han sido representados en plástico de una forma u otra. Pero este realmente se parece a su diseño original, o a cómo se veía durante la mayor parte de los años 80 en la época en que básicamente coprotagonizaba el cómic de Peter Parker, el espectacular Hombre Araña, cuando ella y Peter estaban saliendo. Es el tipo original de adornos. Ya sabes, no tiene todas las otras cosas. Es solo un traje tecnológico negro clásico. Su cabello no es extravagante. Es más como el del origen. Oh, mira eso. La cabeza se quita fácilmente. Más de ese cabello de origen. Es una figura sólida. Es una muy buena representación clásica de Felicia Hardy. Y luego tenemos una de las versiones más nuevas de Spider-Girl. Esta es la versión arena de Spider-Girl. Ella es Anya Corazón. Ella es una joven mexicana que fue mordida por una araña mítica durante una celebración del Día de los Muertos. Así que de alguna manera se conecta con la telaraña, el aspecto de la telaraña y el estilo de Madame Web. Su traje claramente hace referencia al traje de Spider-Woman de Julia Carpenter, ya sabes, con ese estilo de simbionte negro y la máscara con el rostro descubierto. Es una figura muy linda. Está en el mismo tipo de cuerpo que veremos para May Parker en algún momento. Y, ya sabes, otra gran adición al Spider-Verse. Al igual que hemos visto con varias de las otras series de 2014, aquí también nos incluyen algunas figuras de las películas. Esta vez con la segunda película de Andrew Garfield como Spidey, El sorprendente Hombre Araña 2, tenemos a Electro interpretado por Jamie Foxx. No es que puedas notar que ese es Jamie Foxx. Sabes, te preguntas otra vez, con el tiempo de anticipación para hacer las figuras, si tenían algunos dibujos tempranos de cómo se vería el personaje y tuvieron que basar la figura de acción en eso. Está bien. Quiero decir, es igual que la película. Se ve bonito, pero simplemente es bastante terrible. Sabes, es desgarrador. De verdad espero que Andrés Garfield siga obteniendo más redención como el Hombre Araña, como lo hizo en Sin Camino a Casa. Pero sí le dieron a Andrés un traje básico de Hombre Araña bastante genial. ¿Sabes? Esa película de El Hombre Araña 2 definitivamente tenía el traje de Hombre Araña más fiel a los cómics que hemos visto hasta la próxima película de Un Nuevo Día, que parece que ese traje de Spidey va a ser simplemente perfecto. Pero aún mantiene ese aspecto tecnológico, como ese tejido de malla. La araña más larga en la espalda. Pero esta máscara, o sea, eso se parece bastante a algunas cosas de John Romita Sr. Me gusta esta figura. Pensé que podría funcionar en una exhibición de cómics de Spider-Man. Se parece mucho a ese aspecto de Spidey de los cómics. Se arriesgaron con estas articulaciones tipo mariposa. Son raras y no necesariamente tan funcionales como te gustaría que fueran. Y los brazos se ven bastante flojos, la verdad. Así que, afortunadamente, ya le hicieron un nuevo traje a Andrés. Porque aunque, ya sabes, es un Spidey de aspecto bastante clásico, ahí hay cosas raras de figura de acción pasando. Ahora, la figura para armar de esta serie era un tipo bastante grande. Este es el Duende Verde Supremo, Norman Osborn del universo Ultimate, y es bastante grande. Ya sabes, Norman fue realmente el antagonista principal de toda la serie de Ultimate Spider-Man. Fue presentado durante el primer arco. Creo que apareció por primera vez en el número 6. Obviamente, Ultimate Spider-Man fue escrito por Brian Michael Bendis y fue dibujado durante como 120 y tantos números, 114 números por Mark Bagley. Fue la serie continua más larga en un cómic de Marvel, rompiendo el récord de Stan Lee y Jack Kirby. Y leí hace años que Bagley había dicho, sí, ya sabes. Si hubiera sabido que este cómic iba a ser tan exitoso, tal vez habría dedicado más tiempo a diseñar al Ultimate Duende Verde. Porque él más o menos se ve como, o sea, creo que esto es un poco de reutilización de Hulk en este cuerpo para lograr esto.
Y luego casi tiene como una cabeza de demonio, como una cabeza de Trigon de los cómics de DC aquí arriba. Así es como se veía. O sea, este es el Duende Verde Ultimate, y al menos es una figura bastante robusta. Pero lo admito. Oye, mira, yo soy clásico. Siempre voy a amar el traje original del Duende Verde. Y este siempre va a quedar en segundo lugar. En 2014 vimos varias figuras exclusivas de tiendas y de la Comic Con, empezando con un paquete de 5 de los nuevos X-Men. Ahora vamos a hablar de algunos de los sets y figuras exclusivas que salieron en 2014, empezando con el que más me emocionaba y que al final fue el que más me decepcionó, el set de los nuevos X-Men. Y ya me has escuchado decir el nombre de Brian Michael Bendis varias veces durante este video. Él realmente estaba dirigiendo el rumbo creativo en Marvel durante esa época. Él era el escritor principal de muchos cómics, y cuando tuvo la oportunidad de escribir X-Men, decidió traer a los X-Men originales del pasado y traerlos aquí al futuro. Así que tienes a esos X-Men originales con sus uniformes de la escuela de Xavier. Pensé que esto iba a ser genial. No habíamos tenido estos uniformes originales de los X-Men desde los días de Toy Biz de 5 pulgadas, así que esto realmente iba a actualizar todo. Oh, y simplemente salieron medio chafas. O sea, mira a Cíclope. Es como una cabeza moderna de Cíclope en lo que se supone que es el cuerpo original. Mira cómo este lavado de pintura simplemente se detiene en la articulación de la cintura. O sea, no continúa por el resto de la figura. Hay como sombreado en los guantes, un poco en las botas, pero el simple hecho de que la cabeza no combine con la estética del resto del cuerpo es muy decepcionante, y este es de los mejores. Jean Grey como Chica Marvel es igual de decepcionante, probablemente solo por la falta de un buen cuerpo base femenino en ese entonces. Aprecio que eligieran su cabeza con máscara completa de los primeros días de los cómics de los X-Men, pero no resulta en una figura muy atractiva. Y de nuevo tienes el problema con la variación de color, donde las caderas no tienen ninguna, pero el traje del cuerpo es casi naranja. Así que cuando la pones junto a las otras figuras, parece que ni siquiera está en el mismo equipo. Ángel simplemente se ve tonto, o sea, está demasiado musculoso. Eligieron un cuerpo base terrible. Tiene el mismo problema de color que Cíclope porque creo que básicamente es exactamente el mismo cuerpo. Solo le pusieron una cabeza que se ve aún más tonta a este tipo. Estas alas son bastante decepcionantes. No tienen absolutamente nada de articulación. Solo se encajan en la espalda y ni siquiera se quedan ahí muy bien. O sea, si pudieras hacer algo al 80% como si solo le pusieras el 80% de esfuerzo, eso es lo que estamos viendo con esta figura de Ángel, que aún así es significativamente mejor que el 5% de esfuerzo que le pusieron a Hombre de Hielo. Nada de esto se parece a Hombre de Hielo de la época en que sus compañeros usaban esos mismos uniformes. Él llevaba botas, él llevaba guantes. No era solo un tipo esquelético y semitranslúcido hecho de hielo. Hombre de Hielo en realidad sí tiene un historial de tener figuras de acción realmente malas, pero estoy bastante seguro de que esta se lleva el premio. La figura de Bestia aquí es como la única rescatable. De hecho, le dieron una estructura única, así que sí se ve diferente a sus compañeros de equipo. Es más grande. El esculpido de su cabeza no es ni de cerca tan terrible como el de Ángel, o simplemente totalmente reutilizado como el de Cíclope. Tienes un esculpido de cabeza nuevo. Se tomaron el tiempo de hacer las manos y los pies desproporcionadamente grandes, así que eso es mucho más fiel al cómic y al personaje. Todavía tiene problemas con el lavado de pintura, pero ya sabes, este es el mejor de los peores cuando se trata de este set de figuras. Comenzando una larga tradición de figuras que veremos en próximos videos de historia, tienes esta figura de Agente Venom, que fue la primera exclusiva de Walgreens en Marvel Legends. Sí, esa línea comenzó con este tipo allá por 2014, una figura que se ve muy genial de un personaje que era muy popular en los cómics en ese entonces. Este es Flash Thompson, el antiguo enemigo y mejor amigo de Spidey, usando el simbionte Venom. Es un diseño genial. Mezcla los aspectos militares de Flash con los aspectos del simbionte clásico. Una figura genial, pero lo más importante fue que esto nos abrió toda una nueva gama de figuras de acción. Y durante años, Walgreens se volvió una parte habitual de nuestras búsquedas de juguetes, porque sacaban figuras que solo podías conseguir ahí. Creo que una vez vi un video que decía que Walgreens tenía un comprador ejecutivo que era fanático de los cómics o coleccionista. Y él sabía que al tener estas exclusivas, la gente iría a sus tiendas a buscarlas. Y al menos en mi caso, tenía toda la razón. Y todo comenzó con este.
Target tenía un paquete exclusivo de 3 figuras que incluía una versión actualizada de Miss Marvel y un Capitán América repintado. Pero compré ese set por esta figura, la única vez que hemos tenido a Hombre Radiactivo, y se ve increíble. Mira este gran plástico verde translúcido, esa escultura de cabeza amenazante, esos ojos blancos. Está en un cuerpo un poco más grande, así que realmente encaja con tus villanos de Hulk porque tiene bastante masa y peso. Ese set costaba como $60, y quiero decir, se quedó en las estanterías de las tiendas. Si eres de esas personas que tienen la suerte de tener un Target donde ponen cosas en liquidación, ojalá lo hayas conseguido mucho más barato porque $60 es mucho para pagar por un hombre radiactivo. Pero ahora que está en mi colección, estoy muy contento porque todavía lo pongo en mi exhibición de villanos de Hulk. Como siempre, Hasbro tuvo figuras exclusivas disponibles en la Comic Con de San Diego, y en 2014 fue un paquete de 5 figuras titulado El Set Imperativo Thanos. Y Thanos Imperativo fue un cómic de 2010 que fue como la culminación de las historias de Aniquilación y la Guerra de los Reyes. Y nos dieron figuras de esa historia comenzando con Rayo Negro, y ya habíamos visto a Rayo Negro antes por parte de Hasbro. Él fue una de las primeras figuras cuando Hasbro tomó la línea por primera vez, y era horrible. Tenía unas alitas muy pequeñas y no funcionaban. Esta vez tenemos alas de plástico pegadas, así que básicamente solo funcionan en esa pose. Pero aún así creo que, ya sabes, estéticamente se ven mejor que lo que habíamos visto antes. Diseños muy clásicos de Jack Kirby. Aquí tenemos su pequeño tridente. Tendremos mejores figuras de Black Bolt en el futuro, pero esta era la mejor que teníamos en ese momento. Y venía acompañado de su esposa, Medusa. Ahora, esta figura es mala. Creo que esta era exactamente el aspecto que Medusa tenía en los cómics en ese momento. No es su aspecto clásico, es una versión más moderna, como metálica. Por supuesto, lo de Medusa es que tiene el cabello con superpoderes, y eso está genial, a menos que quieras que una figura de acción se mantenga de pie, lo cual esta definitivamente no hará. Además, simplemente parece como cualquier otra pelirroja genérica en la línea de Marvel Legends. ¿Es Jean Grey? ¿Es Mary Jane? ¿Es Medusa? Nadie lo sabe. Solo sabemos que gasta como $2,000 en champú al mes, así que no es mi favorita. Ahora, las figuras en realidad mejoraron un poco a partir de ahí, comenzando con Star-Lord, y este es un Star-Lord fiel al cómic de esa historia. Y me encantan las pistolas. Este vino con botas negras. Creo que vimos uno después que tenía grises, pero me encanta el casco. Está tan bien hecho. La aplicación de pintura es perfecta. Tiene un look muy genial. Pero mientras estoy grabando esto, me doy cuenta, sí, ese es el soldado AIM. Ese soldado AIM que vimos antes, este es el cuerpo de ese. Así que simplemente reutilizaron eso para Star-Lord. Funciona, o sea, funciona para ambos. Pero ahí es donde está parte de esa reutilización. ¿Quién sabe cuál salió primero? Tenemos una figura de guardián en su tarjeta de nombre. No, espera. ¿Cómo se llama este tipo? Espera, voy a ponerle pausa. Gladiador. Tenemos una figura de gladiador. Mira, no hay guión para esto. Solo tomo las figuras y hablo de ellas. Entonces, Gladiador, uno de la Guardia Imperial de Shearer, siempre protegiendo a la princesa Lalandra. Me gusta que este tiene un azul metálico más intenso. Es una reedición de una figura anterior. La capa está bastante genial. Un nombre realmente aburrido. Uno que ni siquiera puedo recordar. Y finalmente, ¿por quién compré este set? Fue por Blastar. Así que Blastar es de la zona negativa. Él es un villano clásico de los Cuatro Fantásticos creado por Jack Kirby y Stan Lee desde los primeros días de los Cuatro Fantásticos. Y esta es la única versión de Blastar que hemos tenido. Y es muy decepcionante. Supongo que este era su aspecto moderno y cómo se veía en este cómic. Y puedes notar un poco ese estilo de Kirby en la cabeza, pero el resto no se parece nada a un Blastar clásico. Blastar definitivamente está muy arriba en mi lista de figuras que necesitamos que relancen, pero lo necesitamos con su aspecto clásico de cómic, no con esta cosa rara que parece lobo, peludo y con pecho descubierto. Quiero a mi Blastar clásico. 2014 se sintió como un año bastante sólido para Marvel Legends. No fue un año en el que hubo una sola figura de la que todos seguimos hablando hasta hoy, pero sí un año en el que se produjeron muchos personajes y figuras sólidas que todavía están llenando nuestros estantes y exhibiciones. ¿Pero qué piensas tú? Me encanta revisar estas figuras. Avísame si te gustaría que esta serie de videos continúe.
Y como siempre, para lo mejor en la historia de los cómics y figuras de acción, suscríbete a Carbon Scoring.